Bueno, vamos a continuar. ah, Vamos a continuar con la teórico en el segundo módulo. Teórico. El segundo módulo tiene que ver con lo siguiente, que es, digamos, ya vimos los conceptos de contrarradicación, el vínculo que tiene lo que es un sistema de contrarradicación, lo que es el vínculo entre el contrarradicación, el sistema que involucra el sistema de información que involucra la vigilancia epidemiológica. Bueno, y ahora vamos a ver lo que se conoce la lista de enfermedades cuarentenables. O sea, existe un organismo que se llama OIE, que se llama Organización Mundial de la Salud Animal, y es la Organización Internacional de Epizootía, que es, como digamos, regula todo lo que son los aspectos de policía sanitaria a nivel mundial, y existe un acuerdo de los países que tienen que, digamos, monitorear su enfermedad y controlarlas de acuerdo a ciertos estándares, de modo tal de facilitar el comercio, minimizando el riesgo de transmisión de enfermedades. La OIE, les sugiero que lo visiten, y hay un conjunto de enfermedades, hay enfermedades de denuncia y control obligatoria, por ejemplo, brucelosis, rabia, tuberculosis, que tienen que ver con su importancia como zoonosis y también como, por su impacto en la producción animal, ¿no? En general, estas enfermedades que están en la lista de la OIE están incluidas en los programas estatales por su gran impacto. Este es el sitio www.oie.org, y pueden buscar y ver la información y ver el mapa de distribución mundial de enfermedades y ver el estatus de la enfermedad de cada país. Es muy interesante. Bien, vamos a ir al concepto ahora del té de cuarentena, ¿no? Cuarentena viene hay práctica de cuarentena, viene desde mucho tiempo atrás. Y había práctica de cuarentena en los códigos de Hammurabi, que eran unos códigos que había en la Mesopotamia asiática, que eran códices hechos en arcilla, cuando todavía no había papel, no se desarrolló el papel. Después viene el tema cuarentina, que viene de un periodo de observación del individuo, animal, embarcación durante 40 días, que procedían de zonas endémicas, y eso más que todo por el problema de la peste. Y después, en 1960, se crea el OIE, que presentó las bases del nuevo enfoque sobre cuarentena, que significa todas las pautas para el traslado de productos y animales en el mundo, a los efectos de reducir las posibilidades de diseminación de enfermedades. Las enfermedades cuarentenables están sujetas a interdicción, son de la lista A y B de Epizootía, que ahora ya no existe más. La lista A y B están dentro de la lista de la OIE. Y la cuarentena es el proceso que tiene como propósito evitar la difusión de la enfermedad en la población. Esa es la estrategia, evitar la difusión de la enfermedad. Ya vamos a ver que hay dos perspectivas de la cuarentena. Tenemos una cuarentena interna, que es el conjunto de actividades desarrolladas para evitar la propagación de una enfermedad en una región determinada. O sea, una vez que está la cuarentena. Eso es lo que pasa con por ejemplo, los brotes por conglomerados que se dan en el COVID. Después se hace cuarentena interna para evitar la difusión. Cuando se hace el rastreo de contacto y demás, es justamente evitar la diseminación posterior para que haya más transmisión comunitaria. Esa sería una típica actividad de cuarentena interna. Ya está la enfermedad, lo que hay que hacer evitar es que se disemine más. Después tenemos la cuarentena externa, que son el conjunto de medidas restrictivas para prevenir la entrada de la enfermedad transmisible. Ustedes tienen un rodeo libre de brucelosis y evidentemente lo que quieren es evitar que la brucelosis ingrese. Entonces son todas las acciones conducentes a evitar que la enfermedad ingrese. Hay muchísimas prácticas de cuarentena externa que tienen que ver con métodos de bioseguridad, que se le denomina, de modo tal de que no ingrese el microorganismo por medio de animales que lo porten o por fomites o cualquier otro elemento animado o inanimado.
Entonces tenemos la población susceptible y lo que queremos evitar justamente es el ingreso de individuos a la población. Es un individuo enfermo, ¿no? Acciones de cuarentena pueden ser establecidas a nivel de galpón, de predio, de región, de país o continente. Es decir, el concepto del compartimento, el concepto de decir cuál es el área que me preocupa a mí para mantener libre y de esa manera establecer los límites. Por ejemplo, cuando ustedes con todos, vamos a la zona donde se produce fruta, nosotros hay ciertas cosas que no podemos llevar por el hecho de que es libre de la mosca del fruto. Entonces, de esa manera, no traer frutas de otras zonas para evitar que haya desarrollo de la población una vez que ya ha sido erradicada de la zona. Esa es una típica estrategia de cuarentena externa. Evitando el ingreso de la enfermedad o evitando la salida de la enfermedad también, ¿cierto? Que sería la cuarentena interna. Bien, ¿cómo se hace evitar la diseminación de la enfermedad? Y bueno, el procedimiento técnico operativo, tenemos la notificación, que en el caso, voy a darle el ejemplo del COVID, pero está la notificación de enfermedades zoonóticas y de enfermedades de alto impacto. Hay un sistema de notificación en el cual se registra y se notifica a SENASA, que es el organismo de policía sanitaria nuestra. Se produce la investigación epidemiológica, se define la zona afectada y por supuesto que hay disposiciones sanitarias que puede implicar sacrificio de animales, restricción de la movilización de animales y desinfección y por supuesto la educación sanitaria. Cuando se piensa en cuarentena interna, tienen que pensar acerca de todas las acciones dirigidas cuando se dio el brote de aftosa en el 2001. Una vez se instaló el brote de aftosa, la pregunta era cómo evitar que se diseminara aún más en todo el país. Es decir, cuáles son las acciones que a partir de los focos que se van dando, que se pongan focos secundarios y terciarios. Bueno, este es un organigrama de una epidemia, digamos. Tenemos un caso índice, tenemos el flujo de información en las oficinas y después se establece para las zonas como son la fiebre aftosa, por ejemplo, o aquellas enfermedades que son exóticas pero pueden surgir, se hace una zona cuarentena y una zona de tampón, que significa una zona buffer, y una zona libre. Se las caracteriza la zona y a partir de esas zonas periféricas al foco se establecen distintas restricciones. Se dan cuenta que son normas de seguridad. Tenemos el área infectada, es área de cuarentena, directamente restricción total de movimiento, área tampón, área buffer y la zona libre que es de libre circulación. Y por supuesto que hay un rastreo de limpieza y desinfección y inspección y diagnóstico. Confirmado el diagnóstico, bueno, se actúa con el protocolo que sea adecuado para la zona y puede implicar hasta la repoblación total, en el caso de que se haga rifle sanitario. Bien, el tratamiento de las zonas afectadas, digamos, como le dije, a partir de los focos que se generan en estas enfermedades que son de declaración obligatoria y se declara el brote, si es una zona libre y ya está en la zona instalada el brote, habíamos dicho que se decían tres zonas, el área infectada, perifocal y tampón, que son las que están en este diagrama. Hay una zona central que es infectada la zona, en la cual, fíjense que acá no hay salida de material, ni de animales ni sus productos, que puede ser semen, leche u otros productos. Sí puede haber ingreso, porque no hay problema con el tema desde afuera hacia adentro, pero sí hay restricciones para el egreso. En la zona de cuarentenarias, digamos, fíjense que acá lo que están evitando es que haya intercambio entre las granjas. Y después tenemos la zona buffer, que en la cual hay interdicciones para que salga el material, y se está evitando de que haya intercambio entre las granjas, pero en esta zona no hay registro de casos, simplemente son prácticas de bioseguridad. Bueno, ha habido estudios bastante importantes en el mundo para establecer estas zonas en términos geográficos, y se pueden establecer de forma arbitraria estas áreas en base a las posibilidades de transmisión a lo largo en la extensión, por ejemplo, en aftosa en base a la orientación de los vientos
en las distancias entre predios. Se puede observar la topografía, puede ver vías de acceso, el clima de la zona. Todo está combinado con la epidemiología de la enfermedad y aconsejable realizar un esquema de trabajo para las zonas de alto riesgo. Y acá les voy a mostrar información que es de Aftosa, que ellos vieron, se puede establecer en base a datos de la epidemia, ¿no? Acá está la diferencia en días. Fíjense que mientras más hay una relación temporoespacial, los casos están muy cercanos en el tiempo. Es decir, obviamente, si se da brote, se da el brote en una zona, en general, si hay zona de bajo riesgo, la distancia entre distintos establecimientos positivos es amplia la diferencia en tiempo. Pero cuando están más cerca, cuando están más cerca y se dan más casos unos seguidos de otros. Fíjense que en general, mientras más cerca están en el espacio, más alto es el riesgo. Este es el riesgo medido en escala. Este es el 20 de febrero al 28 de marzo y este es del 29 de marzo al 23 de mayo. Se ve que acá avanzó la epidemia y fíjense que ante mayor cercanía, más alta la montaña, que significa mayor riesgo. Y acá, a pesar de que fíjense en este punto, que son bien cerca, cada 7 días tenían casos sucesivos. Pero más lejos, si estaban más lejos, la probabilidad de casos nuevos iba bajando en intervalos regulares. Bien, esto es todo lo que sea con esquema de cuarentena interna. Es decir, cómo a partir de un foco se establecen, esto es simplemente para, por ejemplo, para definir cuán amplia debe ser la zona. Acá con 4 kilómetros, con 4 kilómetros de distancia desde los focos iniciales, prácticamente podemos poner la zona de restricción, que el riesgo es muy bajo, transmisión, y de esa manera, a partir de los 4 kilómetros, sí se puede hacer zona buffer y después la zona de cuarentena. Mejor dicho, la zona de vigilancia. Bien, ¿qué hacemos con cuarentena externa? Bueno, el problema es justamente que una población susceptible no sea expuesta a individuos portadores de enfermedad y son las acciones destinadas a evitar el ingreso de enfermedades exóticas. La función de cuarentena externa es establecer medidas de seguridad de importación, determinar lineamientos para inspeccionar animales, decomisar y retener animales y subproductos importados, establecer mecanismos para evitar la introducción de animales sospechosos y divulgar oportunamente los requisitos para importación y exportación, de modo tal de que se respeten las normas de bioseguridad adecuadas. Bien, esto es importante. Por el comercio pecuario, por el turismo y el transporte o por la densidad geográfica, puede entrar una etiología exótica, ya sea por aeropuertos, por puertos o puestos fronterizos, en áreas limítrofes, y se produce la exposición de microorganismos a la población animal susceptible. Ese es el mecanismo. Sería el flujo de los posibles caminos por donde va una enfermedad exótica. Bien, por último, bueno, básicamente eso es el mecanismo esto es un sistema de vigilancia también para prevenir la reintroducción y con eso terminamos el segundo módulo. Ahora vamos a ir al módulo 3, que es la racionalidad del control de los distintos tipos de enfermedades.